Hermanos, tengan ustedes buenas noches. Damos gracias a Dios por este día y gracias a Dios por el estudio bíblico que vamos a compartir el día de hoy con ustedes. Vamos a tener una palabra de oración. Oramos. Soberano Señor, te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza, porque tú eres fiel, porque tú siempre, Señor, nos renuevas la misericordia cada mañana. Gracias por tu fidelidad, Señor. Bendice a mis hermanos que están conectados. Aquellos que están enfermos, pon tu mano de sanidad, tu mano de poder, Señor, y líbralos de cualquier acechanza que el enemigo quiera ponerse. Danos sabiduría y danos entendimiento para comprender y para explicar tus palabras. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, estamos estudiando los principios de la iglesia y hoy vamos a ver el mensaje de Pedro. Como ustedes saben, Pedro fue un hombre que realmente hizo la voluntad del Señor y siempre estuvo presto para obedecer al Maestro. Y como era casi una costumbre, Pedro se pone de pie y pasa a dar una explicación al público de lo que realmente ha sucedido, porque algunos piensan que están llenos de mosto y por eso están hablando cosas así públicamente. Entonces, la intervención del apóstol es para hacer cambiar estas ideas equivocadas y que tengan la idea correcta de lo que está sucediendo en ese momento. La intervención de Pedro fue muy espontánea, porque de esta manera el suceso que había ocurrido no daba ocasión para interpretaciones equivocadas, sino más bien orientadas para que se siga la línea correcta de la explicación de todo lo que estaba oyendo en aquellos momentos. Esto fue la razón del discurso de Pedro en esos instantes. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, para dar lectura a los versículos del 14 al 22. Hechos 2, del 14 al 22. Y dice así: Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, estos os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de esto, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por mano de inicuos, crucificándolo, el cual levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía el Señor siempre delante de mí, porque estaba a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual, mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió, fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado
que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó, Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que pongas tus enemigos por estrados de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren, hermanos, aquí tenemos este estudio que lo estamos compartiendo y vamos a ver el primer punto. El cumplimiento de una profecía. Pedro cita al profeta ante ciertas acusaciones que algunos hacían en el sentido de que esas manifestaciones extraordinarias que ocurrían con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés eran el producto de bebidas embriagantes que habían tomado. Pero Pedro cita al profeta Joel para certificar la verdad de que lo que estaba ocurriendo, seguramente, las cosas que se veían y oían eran extrañas, pero a nadie se le había ocurrido que un profeta del Antiguo Testamento había ya anunciado este suceso que ahora el público estaba presenciando. La ignorancia de las cosas de Dios muchas veces hace que la gente emita comentarios desafortunados como el mencionado aquí. En segundo lugar, Pedro expone la razón de lo que ocurre. La verdad de lo que estaba ocurriendo y la cita del profeta Joel coinciden exactamente con la manifestación del Espíritu Santo que el Señor había prometido y que ellos estaban esperando. Es decir, que cuando el Espíritu tiene alguna manifestación, algo sobrenatural y extraordinario tiene que ocurrir. El Espíritu Santo había llegado y capacitado a las personas que lo esperaban para que hablaran y dijeran cosas relacionadas con Dios. Y esto era exactamente lo que aquí ocurría. Entonces, el apóstol Pedro explica que la profecía de Joel acababa de cumplirse con lo que habían oído y estaban sucediendo en ese lugar. Hermanos, esta profecía ya estaba en el Antiguo Testamento. Solo se estaba dando cumplimiento en Hechos de los Apóstoles. En tercer lugar, Pedro pone calma y tranquilidad para que lo escuchen, porque la gente estaba alborotada. Con esta explicación, vino a conseguir que los ojos de todos se fijaran en él y sus oídos están atentos a lo que iba a decirles. Seguramente aún aquellos que habían dicho que estaban llenos de mosto dejaron de hablar esas cosas y pusieron atención a lo que Pedro decía en esa hora. Cuán importante es una palabra dicha con oportunidad
y hablada en una forma tan clara como lo hizo Pedro en esos momentos. Miren, hermanos, el camino ahora quedaba abierto para poder decir todo lo que su corazón sintiera, porque contaba con la atención de la gente en todo lo que él les dijera en aquel momento. En segundo lugar, el discurso de Pedro. En este discurso de Pedro, la referencia a Jesucristo es algo único. Es decir, la referencia a Jesús el Cristo. Pedro aprovechó esta oportunidad entonces para hablarles de Jesús a ese numeroso grupo de personas que seguramente le escucharon con mucha atención. Con el respaldo del Espíritu Santo que estaba manifestándose en esa hora, Pedro comienza dando un breve resumen de la vida de Jesús y se refiere especialmente a las maravillas y prodigios y señales que él hizo. Seguramente hizo referencia particular a alguna de ellas para recordarlo. Su ministerio poderoso durante el tiempo que permaneció en esta tierra. Todas estas palabras las hablaba con un énfasis muy especial por la unción del Espíritu Santo que tenía, y seguramente la gente lo escuchaba con respeto y atención. En segundo lugar, su muerte y resurrección de Jesús. En la segunda parte de su discurso, Pedro va a referirse a lo que le hicieron a Jesús, pero lo hace en una forma muy personal. Dice que a él le prendieron y mataron, terminando por crucificarlo en forma ignominiosa. Es decir, el que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, porque Dios estaba con él, la gente lo llevó a la muerte más cruel que se conoce. Sin embargo, el apóstol Pedro habla inmediatamente de su resurrección, diciendo que la muerte no podía retenerlo y salió victorioso, apareciéndoles muchas veces a muchas personas y dando así testimonio de una verdad que tampoco puede ser contradicha, que el Señor resucitó. En pocas palabras, entonces, Pedro presentó a Jesús y a su muerte vicaria juntamente con una gloriosa resurrección. En tercer lugar, una apelación al intelecto. Pedro acude a esta acción de apelación al intelecto de la gente, se le llega a la mente, le llega allí donde tiene que llegar. Cita además que todo esto, a lo que dice David acerca de la resurrección de Cristo, recordándole que este hecho fue anunciado con mucha anticipación y confirmado por los testigos que lo vieron de nuevo y hablaron con él. Es importante esta mención de lo que dice David acerca de la resurrección de Cristo, porque estamos hablando de algo que corresponde al Antiguo Testamento y que viene a ser una prueba indubitable, si bien murió de verdad, ¿qué ocurrió con Jesús? Si bien murió en la cruz del Calvario por los pecados del mundo, también resucitó mostrando su condición divina y cumpliéndose así lo que había profetizado sobre él, el rey David. En tercero y último lugar, la reacción del discurso de Pedro. Aquí hay una reacción interesante de la gente después del discurso del apóstol Pedro. Compungidos de corazón, todos se compungieron. El apóstol Pedro, en esta ocasión, en su discurso, siguió hablando acerca de la persona de Jesús y terminó diciéndole: Dios le ha hecho al Cristo resucitado el Salvador de los hombres. La última parte del discurso de Pedro es una fuerte apelación a las emociones de sus oyentes, procurando despertarlos a la necesidad de buscar a aquel que Jesús del que le había hablado, haciéndoles contar verdades gloriosas
como su muerte y resurrección para beneficio del pecador. Es decir, Pedro está apelando fuertemente a las emociones de la gente para que sientan la necesidad de Dios en esa hora. También hay algo especial cuando Él se ha manifestado mediante el poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, las preguntas que hicieron. Porque tenían muchas preguntas. La gente se hacía preguntas y nadie le respondía. Pero aquí vemos las preguntas que hicieron. Al escuchar hablar a Pedro de esta manera, hay dos reacciones que se produjeron y que están mencionadas en el versículo 37. La primera es, se compungieron de corazón. Es decir, fueron tocados profundamente, sintiendo la necesidad de buscar a Dios como antes no lo habían visto. Esto quiere decir que el Espíritu Santo está obrando en ellos, haciéndolos sentir necesidades que antes no habían tenido y deseos que antes tampoco habían sentido. La pregunta es, como quien se pone a las órdenes de alguien para que le diga lo que debe hacer, y esto es exactamente lo que ocurre cuando una persona oye el Evangelio, el Señor toca su corazón. En tercer y último lugar, la respuesta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro responde inmediatamente en el versículo 38 y les dice dos cosas primeramente: que se arrepientan y que se bauticen. El arrepentimiento tiene que ver con la confesión de sus pecados a Dios y el abandono de la vida antigua que tuvieron para un cambio de vida. Y el bautismo viene a ser el testimonio de esa fe que ahora tienen en Cristo Jesús y la manifestación públicamente. Todo esto les traería como resultado el perdón de sus pecados y la entrada del Espíritu Santo a morar en sus corazones. En los versículos 39 y 40, Pedro les dice que para ellos es esa promesa. Y aprovecharon ese momento tan importante y les exhortó a que busquen a Dios en arrepentimiento y fe como lo más importante de esa hora. Bien, hermanos, hemos visto el estudio de hoy que lo hemos titulado El mensaje de Pedro. Si usted escuchó atentamente el mensaje de Pedro, cuando el apóstol Pedro vio y oyó la conducta de la gente y en forma de reaccionar equivocada, vio también la ocasión de presentar un mensaje para disipar todas las dudas y sobre todas las cosas para poner en claro realmente lo que estaba sucediendo. Estos son momentos especiales en la vida que ocurren cuando algo extraordinario sucede. Y la ocasión de brindar para componer un mensaje evangelístico, lo que estaba ocurriendo en Pentecostés era una manifestación del poder del Espíritu Santo, pero que tenía que explicarla, ser explicado por alguien como el apóstol Pedro lo hizo efectivamente. Pedro entonces hace esto relatando la muerte de la resurrección de Cristo y la cita la profecía y estos sucesos para confirmar que se trataba de algo que venía de Dios para beneficio de los hombres. El mensaje tiene como propósito despertar la necesidad de la salvación y esto lo logra mediante la acción del Espíritu Santo que tocó aquellos corazones para que unos 3,000 personas vinieran al conocimiento de la verdad y dieran testimonio público de su fe en la presencia de Jesucristo. Es decir, si el mensaje de Pedro tenía su lugar, contaba con el poder del Espíritu Santo y de allí el resultado que obtuvo, tal como acabamos de hablar. Estos son los tipos de discursos que cuentan la bendición de Dios
y que traen resultados positivos, tal como hemos visto en el discurso del apóstol Pedro. Miren, hermanos, cuando Dios obra, los resultados no se hacen esperar. Así lo hemos visto en la lección de hoy. Esperando el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, descendió, según parece, de una manera especial sobre el apóstol Pedro, quien fue el instrumento para la conversión de 3,000 personas en aquel día. Todo empezó obedeciendo el mandato del Señor, que quedarse hasta esperar la venida del Espíritu Santo. Entonces, lo que sucedió no fue el resultado de emociones o de alguna otra cosa parecida, sino la fuerza y el poder de Dios manifestándose en su Santo Espíritu. Esto es lo que se llama también un avivamiento espiritual, que es siempre el resultado de esperar en Dios y confiar en el poder de su gracia. Pedro no era un orador extraordinario, pero era una persona obediente a la voz de Dios, y cuando él supo que era el momento de hablar, lo hizo con toda la fuerza de su corazón y los resultados fueron maravillosos. La verdad es que el discurso de Pedro que predicó aquel día no era de un hombre de grandes conocimientos o de vasta cultura o de una preparación teológica especial, pero era un hombre lleno del Espíritu Santo y con una unción muy especial para esa hora. Vamos a las preguntas, a ver si usted le prestó atención al estudio. Y ahí va la primera pregunta. Primera pregunta. ¿De qué manera Pedro expuso lo que realmente ocurría en esa hora? ¿De qué manera Pedro expuso lo que realmente ocurría en esa hora? La gente decía que estaban borrachos. Y Pedro les explicó que no estaban borrachos, estaban llenos del Espíritu Santo. Segunda pregunta. ¿A qué personaje del Antiguo Testamento Pedro cita para hablar de la resurrección de Cristo? A ver, pónganme audio, a ver, quiero escuchar. ¿A qué personaje, Dalia? Repito la pregunta. ¿A qué personaje del Antiguo Testamento? ¿Perdón? No lo escuché, pastor. Ay, Dalia. A ver, Mariuxi. ¿A qué personaje se refiere en el Antiguo Testamento sobre la promesa del Espíritu Santo? Ajá, ahí los cogí. No me están prestando atención. A ver, Gaby, ¿a qué personaje se refiere el apóstol Pedro del Antiguo Testamento en el derrame del Espíritu Santo? A David dice, porque David dice, de él dice, vino el Señor. No, el profeta Joel. Ah, sí. Ah, sí. Ya que no están prestando atención, ya desde aquí va a comenzar a hacerle preguntas. La otra pregunta, ¿de qué manera reaccionaron al oír la predicación del apóstol Pedro? ¿Cómo reaccionaron? Dalia. ¿Cómo reaccionaron? Se compungieron, pastor. Se compungieron, muy bien, se compungieron. La última pregunta. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro al escuchar la pregunta que le hicieron? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro al escuchar la pregunta que le hicieron? ¿Cuál fue la respuesta? Hey, ¿quién da más? Arrepentidos y bautícense. Ah, muy bien, muy bien. Arrepentirse y bautizarse. Bien, vamos a memorizar este texto que está en Hechos 2:38. Hechos 2:38 es el texto Pedro bíblico. les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Muy bien. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Una vez más, Pedro les dijo,
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez más. El Espíritu Santo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Este ha sido el estudio de hoy.